Bendito y glorioso es el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Queridos hermanos, en este día Viernes Santos, conforme la institución de la Gran Ramera, la iglesia que domina por sobre todo el mundo, en estos 2 días es el día Jueves y Viernes Santos. Es una tergiversación de la verdadera Semana Santa, pero ya está instituido por la Gran Ramera y está copiado por todos los que somos cristianos. Se ha copiado este día y se ha malversado, digamos, el ritual que realmente en este día nosotros los cristianos debemos observar. Un ritual que está siguiendo toda la iglesia evangélica pentecostal conforme a lo que ha sido instaurado por la Gran Ramera, esta iglesia que está reinando sobre todo el mundo, que ha hecho pacto sobre todas las naciones de la tierra, y especialmente en Argentina y en toda Sudamérica, donde prolifera el catolicismo, queridos hermanos, la religión que es una religión de la cual todos han nacido, todos hemos nacido del catolicismo, pero Dios ha venido y ha abierto nuestros ojos del entendimiento para que nosotros podamos salir del medio de ellos, dice el Señor, y hemos sido recibidos, pero nosotros debemos aprender a dejar, queridos hermanos, dejar de lado todo aquello que no nos conviene, salirnos de todas las implicaciones que trae observar las obras que la Gran Ramera ha instituido para todos estos días, como en la Natividad, como los días de las vírgenes, como estos días de las Pascuas, queridos hermanos. Nuestra Pascua es Jesucristo en nuestros corazones. No debemos confundirnos. Nuestra Pascua es Jesucristo en nuestros corazones. Nosotros comemos el pan y bebemos el vino en memoria de Él. Es el único ritual que el Señor ha instituido como fiesta para nosotros cada día domingo, queridos hermanos. En cualquier fecha del año nosotros recordamos la muerte del Señor, que viene a ser la Pascua, el Cordero ofrecido por Dios en sacrificio para expiar nuestros pecados. Con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido liberados de pecado, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y Jesús fue puesto allí por Dios en esa cruz para que su sangre sea vertida de su cuerpo, y esa fue la remisión de nuestros pecados. La preciosa sangre de Jesucristo brotando de las heridas de su cuerpo a causa de haber sido maldito por nosotros. Él sufrió la maldición de ser colgado en una cruz. Maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos libres de toda maldición, pero todavía estamos, queridos, observando todas estas festividades instituidas por la Gran Ramera, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y hay muchos creyentes que aún no se pueden desligar de la tradición de esta iglesia que ha puesto sobre la vida, sobre los hombres, una ligadura de la cual nosotros no nos podemos desligar, porque muchos observan estas fiestas, queridos hermanos, que es una fiesta instituida con fecha y todo por la Gran Ramera. Queridos hermanos, en este día voy a leer el mensaje que Jesucristo le escribe y le envía al siervo que él tenía allí en la iglesia de la Odisea. Voy a predicar en el Apocalipsis 3, versículo 14.
queridos hermanos, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a traer esta palabra de revelación que el Señor trae para toda la iglesia de Jesucristo que está sobre toda la tierra. Dice el Señor así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel de la iglesia de la Odisea es el pastor, denominado aquí como ángel. Bendito sea el precioso nombre del Señor. El Señor dice que el ángel de la iglesia de la Odisea viene a ser el pastor, el siervo que él tiene. Dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: esta es la manera de presentarse Jesús delante de los siervos que él tiene en cada iglesia ahora sobre toda la tierra. He aquí el amén. El amén es el verdadero, el testigo fiel y verdadero. Él es el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. O sea que Jesucristo conoce todas nuestras obras, queridos hermanos. No hay nada que nosotros podamos estar haciendo que Jesucristo no la esté observando. No hay ningún solo pensamiento de nuestros corazones que Jesús no lo conozca. Y dice así la preciosa palabra del Señor: yo conozco tus obras. El Señor conoce todo lo que nosotros estamos haciendo, queridos hermanos. Todas las obras que nosotros hagamos. Toda obra, Señor, que ha puesto el Señor en nuestras manos, Él las conoce. Él pone un compromiso en nuestras vidas. Él nos aparta de la multitud de los hermanos y nos pone, queridos hermanos, como ministros, como pastores para cuidar el rebaño, para que nosotros alimentemos el rebaño del Señor. Bendito sea el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: yo conozco tus obras. Él sabe cabalmente, hermano, todo lo que nosotros hacemos. Él, querido hermano, te pone como pastor, te pone como ángel de la iglesia. Un ángel es el que acampa alrededor de la iglesia para cuidarla y guardarla. Él envía a su ángel para que en las iglesias nosotros podamos ser guardados de los ataques de los demonios, de los espíritus inmundos, que son ángeles caídos, que son ángeles que están a la orden de Satanás el diablo. Ángeles que se han rebelado en contra de Dios, que han creído las mentiras de Satanás y que se han plegado a Satanás. Esos ángeles, queridos hermanos, están siempre atacando a la palabra de Dios. Por eso dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá que fuese frío o caliente. Queridos hermanos, hay dos estados en los cuales nosotros nos podamos estar comportando dentro de la iglesia del Señor. Podemos estar frío o caliente. Frío significa, queridos hermanos, estar haciendo la obra de Dios conforme a las Escrituras, pero no conforme a la guía del Espíritu Santo, mediante los dones espirituales y mediante la guía del Espíritu Santo, con los dones y el bautismo del Espíritu Santo, con la revelación por medio de los dones del Espíritu Santo. Todo aquel que esté ignorando los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia de Jesucristo es un hombre frío, pero un hombre frío puede pasar a ser caliente. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. De frío significa estar más que nada obrando conforme a nuestra propia fuerza, conforme al intelecto, conforme al conocimiento y al entendimiento que nosotros podamos tener albergada en nuestra mente y en nuestro conocimiento. Pero el caliente, hermano, está siempre recibiendo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu siempre estará sobre el que está caliente, trayéndole revelación tras revelación, acomodando la palabra del Señor
El Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Ese es el hombre caliente, el que está constantemente recibiendo de parte del Espíritu Santo la revelación, los dones espirituales, la llenura del Espíritu Santo, y cada día está el Espíritu Santo sobre ese siervo para que ese siervo sea un canal de bendición para aquella obra a la que Dios nos ha puesto, para que nosotros edifiquemos, consolemos y exhortemos a la iglesia del Señor, a fin de prepararla para la venida de Jesucristo. Aquel que es caliente, querido hermano, puede estar edificando la iglesia del Señor mediante el poder del Espíritu Santo. Aquel que es frío la está haciendo conforme a la inteligencia y el conocimiento que puedan tener de la palabra escrita aquí en las Santas Escrituras. No es lo mismo frío que caliente, pero se puede pasar de un estado de frialdad a caliente, como se puede pasar un estado de caliente a frío, porque muchos, dice Pablo en Gálatas, que empezaron por el Espíritu, luego se volvieron a la carne, o sea, estaban calientes, llenos del Espíritu Santo, luego volvieron a ministrar la palabra del Señor conforme a los pensamientos carnales. Estaban fríos, pero se puede trasladar a un siervo frío en un siervo caliente. Pero dice el Señor, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque, querido hermano, la tibieza espiritual, esa viene siempre y cuando nosotros no tengamos la intención ni el deseo de que el Espíritu Santo traiga dones, traiga el bautismo del Espíritu Santo sobre nuestra vida, traiga conocimiento y revelación el Espíritu Santo sobre la iglesia. El tibio, querido hermano, no se preocupa por lo que el Espíritu Santo puede hacer dentro de la congregación. Dice así, por esta razón, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Queridos hermanos, hoy la mayoría de los siervos del Señor han caído en apostasía, amando las cosas de este mundo, amando más al dinero que al Señor. El Señor dijo claramente, no puedes tener dos señores. El dinero es un señor y el Señor Jesucristo es un Señor. Dice, amarás más a uno y aborrecerás al otro. Y eso es lo que acontece, querido hermano, con muchos siervos del Señor hoy en día, que dicen lo siguiente, yo soy rico y me he enriquecido. Muchos siervos del Señor que empezaron en caliente por medio del Espíritu Santo, luego cuando ellos empezaron a cosechar los diezmos y la ofrenda, a traer doctrinas que solamente llevan al hombre a querer anhelar todas las cosas de este mundo, entonces allí el ángel de la iglesia, el pastor, entra en tibieza espiritual. No le importa, la tibieza espiritual significa no le importa la condición que pueda tener la iglesia de Jesucristo. ¿En qué condición espiritual pueda estar la iglesia de Jesucristo? Porque él lo único que piensa en la riqueza, porque él cree que las riquezas han venido como bendición de Dios sobre su vida. Los ángeles de la iglesia de Jesucristo han sido engañados por Satanás el diablo. Les ha presentado un camino, les ha presentado una salida, una senda, de esa senda que dice, yo te voy a dar todas las cosas que tú tengas por necesidad, te voy a hacer rico, te voy a abrir la ventana de los cielos, voy a traer sobre ti abundancia hasta que sobre y abunde en tu vida el dinero. Yo te voy a bendecir. De esa manera le dice Satanás el diablo a los ángeles de la iglesia. Él se disfraza como ángel de luz y trae esta clase de aseveraciones sobre el pueblo del Señor, especialmente
sobre los siervos, aquellos siervos que Jesús tiene como ángeles en la iglesia. Un ángel está para guardar las propiedades de Dios, y el ángel de la iglesia, el pastor, está para guardar las propiedades del Señor, la propiedad de Dios en la iglesia. Pero un ángel que está en tibieza espiritual es aquel que no le interesa la condición que pueda tener la iglesia del Señor. Conforme sea el ángel, conforme es la iglesia del Señor. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, no eres un bienaventurado. En ti no reposa el poder del Espíritu Santo. No hay bienaventuranzas en tu vida. Tú has desechado la gracia del Señor. Tú has desechado el Espíritu Santo. Has desechado la corrección del Espíritu Santo. Has desechado la guía del Espíritu Santo. Eres un desventurado, un miserable espiritual. Eres un hombre que eres un miserable espiritual. No tienes gracia dentro de ti. De ti no sale nada que pueda edificar a la iglesia del Señor. Eres un miserable. Toda tu doctrina se basa solamente en las riquezas y en las propiedades que tú puedas tener y hacer que los demás hermanos que están a tu cuidado tengan esas posesiones. O sea, haces que la iglesia de Jesucristo esté navegando siempre en pos de todas las cosas que perecen de este mundo. No llevas a la iglesia a una riqueza espiritual, la llevas a una pobreza espiritual, le llevas la iglesia del Señor a una miseria inminente, le llevas a la iglesia del Señor a una desventura inminente. Dios aleja su mano de esas iglesias. Eres un pobre, le dice, eres un ciego espiritual. No tienes visión del Espíritu Santo. No puedes ver lo que el Señor tiene para darle a la iglesia. Tú no eres una fuente de alimento para tu iglesia. Tú no eres un ángel que guarda las propiedades del Señor. Menosprecias la guía del Espíritu Santo y guías a la iglesia conforme a lo que tú estás recibiendo. Has sido engañado. Has sido engañado por el Dios Mamón. Satanás te presentó a ti las riquezas y tú las tomaste. Eres un miserable, un pobre y un ciego. Y desnudo, dice el Señor. La desnudez espiritual significa, cuando tú has creído en Jesucristo, el Señor te viste con ropas limpias, finas y resplandecientes. Te viste con ropas finas. Te pone un vestido nuevo, porque tú has venido a la presencia del Señor andrajoso, desventurado, miserable, pobre y ciego, y has venido desnudo a la presencia del Señor. El Señor ha perdonado tus pecados por medio de la poderosa sangre que Él derramó allí en la cruz del Calvario. Y fuiste vestido de Jesucristo. Te vistió el Espíritu Santo de Jesucristo. Vino un ángel y se puso a tu lado, cambió las vestiduras que tú tenías manchadas por el pecado de este mundo y te puso vestiduras nuevas, limpias y blancas. Pero tú, ¿qué has hecho? Te has desnudado, te has vuelto al mundo, te has vuelto a ser un desventurado, un miserable, un pobre y un ciego, porque has corrido detrás de ese Señor que es el dinero. Por lo tanto, dice el Señor, como Él conoce todas tus obras, Él sabe cuál es la intención de tu corazón. Él sabe, querido hermano, todo lo que tú vas a hacer. Sabe que tú estás yendo por un camino que no es el camino que te lleva a la vida. Tú no has entrado por la puerta estrecha, tú has entrado por la puerta ancha. Y toda la iglesia del Señor está siendo arrastrada, está siendo llevada por esa puerta ancha.
esa puerta ancha donde todo es válido, donde tener posesiones de este mundo, donde bajar la mirada de las cosas de los cielos, bajarla a poseer todas las cosas que perecen en esta tierra. No hay riquezas espirituales, no hay vestimentas espirituales en la iglesia del Señor. Y nosotros los siervos hemos sido puestos, queridos hermanos, para guardar y tratar de que la iglesia esté llena de las riquezas espirituales que Jesucristo el Señor tiene allí en los cielos para cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de abajo. Las de arriba no perecen, esas permanecen para vida eterna. Y si nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Pero si nosotros estamos siguiendo a estos hombres que solamente les interesa el dinero de este mundo, entonces hemos caído en una tibieza espiritual, estamos siendo guiados por ciegos, así como la Iglesia Católica Apostólica Romana está llevando al pueblo al mismísimo infierno, porque lo está llevando dentro de los ídolos mudos, lo está llevando a que se acomoden a todas las cosas de este mundo. Es un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo el Papa Francisco y toda la Grey Católica, porque la gran ramera, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, está sumergida en las doctrinas de la bestia es Satanás, y los demonios traen doctrinas para que esta doctrina sea diseminada por todo el mundo. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Eso es lo que hacen los demonios, te guían en la ceguera espiritual, tanto a la gran ramera esta, como a la iglesia ahora que ha caído en apostasía, como este siervo que estaba en la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una estampa de lo que pasa en la iglesia actualmente hoy en día. Dios puso el ejemplo de estas 7 iglesias. Dios dijo, esta va a ser la calidad y el estado de la iglesia hasta los últimos días. Estos van a ser los siervos que van a estar, los ángeles que el Señor ha puesto para que edifiquen a su iglesia. Nosotros debemos que mirar a la iglesia, edificarlas en el poder del Espíritu Santo, llevarlas a fuentes de aguas de vida. Nosotros somos los que conducimos al pueblo de Dios a la edificación espiritual para que estos puedan alcanzar la salvación de Dios, para que sean bienaventurados, para que sean hombres no miserables, para que la miseria, la pobreza, que son espíritus inmundos, espíritu de miseria, espíritu de pobreza y de ceguera espiritual, ha entrado a la iglesia de Jesucristo, y esa es la apostasía por causa de los ciegos espirituales que están guiando a la iglesia del Señor a estos caminos de perdición, porque no le indican el camino que lleva a la vida eterna, no le indican el camino que lleva a la senda angosta, a ese lugar donde nosotros tenemos que entrar. Dice que muy pocos son los que son guiados a esa estrecha puerta y a caminar por ese sendero estrecho hasta que lleguemos al final de ese sendero a las puertas de la Jerusalén, la ciudad de oro, aquella que nosotros tenemos como recompensa allí en los cielos. Dice para estos siervos, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Dios le está pidiendo a los siervos que se vuelvan de su estado, que vendan todas las posesiones materiales que tienen, que se lo den a los pobres y que comiencen a preocuparse por sus vidas espirituales, que nuevamente sean vestidos por el Espíritu Santo con las vestiduras del perdón de Jesús. Y el Espíritu Santo viene y quita ese vestido manchado
por los pecados de este mundo, por haber estado bajo el señorío de Satanás, que cada día están pensando en el dinero, en la ofrenda, y están pensando en todo el favor que tienen del mundo. Están pensando solamente en el honor y cómo son vistos en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que el mundo aborrecerá a los verdaderos siervos del Señor. Serán vituperados, serán perseguidos, serán azotados, serán echados de las ciudades. Ese es el estado que va a tener un verdadero siervo del Señor. Por eso el Señor le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego, queridos hermanos, son tiempos de prueba, tiempos donde te tienes que despojar de todas las riquezas de este mundo, tenerlas por pérdida, tiempos donde tú tienes que decirle: Señor, yo quiero ser un verdadero edificador de tu pueblo. Quiero pasar de nuevo por las fuegas de prueba para ser rico espiritual y ser vestido con vestiduras blancas. Porque dice el Señor que el oro refinado en fuego es para que nosotros volvamos a adquirir la riqueza de la salvación. Dios tiene misericordia. Dios quiere perdonarte. Por eso dice: yo te pido que de mí compres oro refinado en fuego. Queridos hermanos, hay muchos siervos que han caído en adulterio. Hay muchos siervos que tienen malos pensamientos puestos en el dinero que cada día ellos pueden levantar en los templos para pagar sus gastos, más que el estado espiritual de la iglesia. Y hay muchos de esos siervos que han sido de alguna manera exhortados por profetas verdaderos del Señor. Pero estos que han hecho, se han arrepentido, pero no han cambiado totalmente, no hicieron fruto de arrepentimiento digno del Señor. No compraron oro refinado en fuego, no fueron sometidos a prueba ellos para volver nuevamente a poder ministrar. Ellos se sacudieron como el perro a la pulga y volvieron nuevamente con sus propias mujeres con las que habían fornicado, con su propia riqueza, a seguir nuevamente. Total, ellos delante de la gente dijeron: yo me arrepiento delante del Señor, pero mi mujer de la cual me separé y la mujer con la cual forniqué, con la que adulteré, sigue conmigo. Yo no puedo seguir viviendo con mi antigua esposa porque ya no iba más nuestra unión matrimonial. Entonces, ¿qué pasó? Cambié a esa mujer vieja de 30 años ya de matrimonio por una mujer joven de 20 a 25 años, la cual me puede dar todas las cosas mejores que la que me daba mi esposa. Por eso dice el Señor: si tú no compras oro refinado en fuego para que seas rico espiritual y nuevamente puedas comprar vestidura blanca para vestirte mediante el perdón, mediante el fruto de arrepentimiento de un corazón sincero y humillado delante de Dios, tú sigues igual, querido hermano. Y dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La vergüenza de la desnudez, hermano querido, es que cuando tú dices: yo me he arrepentido, pero no he cambiado nada de las cosas que yo hice, te estás arrepintiendo de boca para afuera. Tu corazón sigue igual de pecaminoso. Y dice la palabra del Señor: aunque te laves con lejía o amontones jabón delante de ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, le dijo el Señor a cada uno de esos siervos. Todavía sigues estando en vergüenza de desnudez. Cuando tú te quieres presentar en el templo delante de mi pueblo y te quieres presentar delante de mí, yo observo tu desnudez. Tú no estás vestido con la vestidura de Jesucristo, mi Hijo amado, dice Dios. Tú no te has arrepentido porque no has comprado el oro refinado en fuego. No has pasado por prueba 1 año, 2 años, teniendo que comenzar de nuevo tu vida, vendiendo todos los bienes que tú habías adquirido,
volviendo a repartir los bienes y volviendo a empezar de cero en el lugar donde yo te había puesto como ángel. Por eso todavía no tiene la vestidura blanca para vestir. Hay muchos siervos que han cometido fornicación, que han hecho desmanes, que están predicando un evangelio tergiversado, que están predicando un evangelio que está basado en las cosas que perecen en esta tierra y no en las cosas que permanecen para siempre allí en los cielos. Entonces esos siervos que no se han vuelto de esa forma de ministrar delante del Señor, aún está la vergüenza de la desnudez y Dios no te puede ver a ti, querido hermano, si tú todavía no estás con vestiduras limpias, vestiduras que el Espíritu haya cambiado en tu vida. Y dice que el Señor viene a buscar una iglesia que tenga ropa limpia, blanca y resplandeciente. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Jesús te viste de vestiduras blancas, pero el Espíritu Santo te lleva, querido hermano, a que tú hagas resplandecer las vestiduras que tú tienes puesto, que brille la vestidura. Eso significa de que tú estás haciendo las obras conforme al Espíritu Santo. De esa es la única forma de que tus vestidos vayan a brillar, que vayan a estar brillantes, queridos hermanos, delante de la presencia del Señor. Si las obras no están guiadas por el Espíritu Santo, si no estás en el fuego del Espíritu Santo, si no te has arrepentido, has dejado todo, has tirado todo lo que te había venido a tu vida, has vendido todas las cosas que adquiriste mediante haber estado ministrando el pueblo del Señor y las has tenido en poco y se las diste a los pobres, no te has arrepentido verdaderamente. Y dice el Señor que tienes que comprar vestiduras blancas para vestirte. Comprar vestiduras blancas para vestirte significa haber desechado todo aquello como lo tuvo que desechar y que de todas maneras fue apedreado cuando tomó ese manto babilónico, cuando José estaba luchando con el ejército para conquistar una tierra y vino uno y tomó de las riquezas de uno de los impíos cananeos, la guardó debajo de la carpa donde él vivía y el pecado que éste cometió contaminó a todo el pueblo de Israel que estaba luchando en ese momento allí para conquistar la tierra de Canaán. Entonces vino una palabra de Dios para Josué, que era el líder espiritual de Dios, el que había sucedido a Moisés, y le dice: vamos a convocar al Señor. ¿Por qué causa nosotros estamos cada día perdiendo las batallas? Estamos cayendo delante de nuestros enemigos. Y el Señor levantó un profeta y ese profeta dijo: Labán ha tomado del impío un manto babilónico y lo ha escondido debajo de su carpa. Destruyan pues el pecado, porque de otra manera la gracia del Señor, la gloria del Señor no puede cohabitar con el pecado en Israel. Y así tampoco hoy en día Dios puede estar cohabitando dentro de las congregaciones donde el siervo del Señor está pecando y no se ha despojado. A este le rompieron y le quemaron el manto. A él lo apedrearon hasta matarlo. Hicieron una montaña de piedras sobre este pecador y así Dios pudo descender su gracia, su gloria sobre el ejército de Israel y comenzaron a vencer, querido hermano, al enemigo. Hoy en día el enemigo está dentro de la iglesia por causa de la ceguera espiritual y por causa de haber tomado riqueza de este mundo, por causa de haber fornicado, por causa de no tener esta clase de siervo, un cuidado de lo que es la iglesia del Señor. Nosotros estamos para cuidar, para edificar y preparar a la iglesia para presentársela a Jesús
el día que el Señor venga a buscar a su iglesia. Nosotros los siervos tenemos que prepararle una iglesia limpia, una iglesia que no tenga las vestiduras manchadas, no tenga las vestiduras arrugadas, que estén limpios y resplandecientes. Por eso, querido hermano, a este siervo no le importa nada porque es tibio, no le importa la iglesia del Señor, solo le importa la riqueza. Pero cuando alguien, un siervo del Señor, cuando algún profeta va y le profetiza lo que Dios quiere que tú hagas y no haces los frutos dignos de arrepentimiento conforme a las Escrituras, entonces, querido hermano, tú sigues con la vergüenza de tu desnudez y tus ojos, queridos hermanos, no pueden ver la gracia del Señor. Por eso dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Nosotros tenemos nuestros ojos para ver las cosas que están sobre todo el mundo y para ver las cosas que están ocultas del reino de los cielos, que solamente se pueden ver con los ojos espirituales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ungir nuestros ojos para que podamos ver la gloria de Jehová que está cubriendo todo este mundo, queridos hermanos. Nosotros estamos viviendo en el reino de los cielos, todos aquellos que no estamos en tibieza espiritual ni somos fríos. Solamente los calientes, hermanos queridos, pueden estar delante de la presencia del Señor, porque es el Espíritu Santo el que pone calor en tu vida para que seas caliente, ferviente, lleno del Espíritu Santo, edificando una iglesia en los dones del Espíritu Santo. Porque muchos siervos están ignorando los dones del Espíritu Santo para la iglesia. No les importa la calidad espiritual de los hermanos dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que velar por la calidad espiritual de los hermanos dentro de la iglesia. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Y si nosotros no tenemos los ojos ungidos por el Espíritu Santo, porque nosotros tenemos que hacer todos los días penitencia por todo lo que ven nuestros ojos y contamina nuestra alma. ¿Qué es lo que vemos con nuestros ojos? ¿Qué codiciamos con nuestros ojos? ¿Qué buscamos con nuestro corazón? ¿Qué busca nuestra alma? La alianza del Espíritu, busca el calor del Espíritu Santo, busca los dones espirituales, busca el bautismo del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos un ángel, un pastor que sea conforme al corazón de Dios, entonces, queridos hermanos, nosotros no podemos tener de parte del Señor nada. ¿Por qué? Porque el mismo ángel está cubriendo a toda la iglesia con el pecado que él comete. Puede ser pecado por causa de la tibieza o por causa de la frialdad. Pero si está frío puede pasar a ser caliente. Pero si está frío, dice el Señor, tienes que arrepentirte de todo lo que tú has hecho y buscarme a mí, buscar mis pruebas, buscar ser pasado por fuego de prueba. El oro refinado en fuego significa que el oro está aliado con los demás metales. El oro, el bronce, el cobre están aliados. El bronce y el cobre son amarillos igual que el oro. Pero el oro, querido hermano, no puede tener esa clase de alianza. Nosotros no podemos estar aliados con el dinero y con la doctrina de los espíritus inmundos. Por eso necesitamos ser pasados por fuegos de prueba como el oro, para que todas las alianzas sean quitadas de nuestra vida. Nosotros nos aliamos con el dinero y con las cosas que perecen en este mundo. Nosotros nos aliamos con nuestra alma para cometer pecados sexuales, querido hermano, que es lo que está pasando en la iglesia. Y comenzamos a ser invadidos por demonios y nos traen doctrina de tibieza espiritual. De esta manera el siervo de Dios cae en esa clase de pecado, y el siervo de Dios que cae en esa clase de pecado tiene que indefectiblemente buscar pruebas para ser refinado como el oro. Tiene que pasar por fuegos de prueba, eliminar
las alianzas, el cobre, el bronce y la plata que están aliados en el oro. Tienen que sacar, querido hermano, todo lo que tú hayas tomado, todo lo que hayas deseado en tu corazón y se haya hecho realidad, y que no vengan de la presencia de Dios, que hayas tomado y te hayas enriquecido vilmente y hayas menospreciado al Espíritu Santo y hayas menospreciado al pueblo del Señor, dejándolo librado a merced de las doctrinas demoníacas. Entonces, querido hermano, tienes que volverte al Señor de esta manera. No hay otra manera en la cual tú puedas volverte de semejante tibieza espiritual. Y el Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor realmente reprende y castiga, ¿para qué? Para refinarte como al oro, querido hermano. Si tú no eres oro refinado en fuego, si tú no has sacado, si el Señor no ha sacado todas las alianzas que hay en tu vida, tú, queridos hermanos, no puedes estar vestido con las vestiduras blancas, limpias, sin arrugas y sin manchas de pecado. Porque si el Señor no te pasa por el fuego de prueba, que quiere decir: yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor te disciplina con castigo y con reprensión. Sé pues celoso, dice. Celoso de Jesucristo significa que nosotros debemos aceptar el castigo y la reprensión de Jesucristo, porque de esa manera nosotros somos realmente hijos de Dios. Pero si nos deja sin reprensión y sin castigo, venimos a ser unos bastardos, y los bastardos no heredarán el reino de los cielos. Sé pues celoso, le dice Jesús, y arrepiéntete. Arrepiéntete, le dice el Señor. Si no te arrepientes, yo no puedo ir a ti. Tú no puedes ver mi gloria. No te puedes presentar de mí desnudo. Porque si tú no estás arrepentido, estás en desnudez espiritual. Y nadie puede presentarse delante del trono de la gracia de Dios desnudo espiritual. Aquellos que creen que pueden llegar a presentarse delante de la gracia del Señor así a la ligera, sin haber hecho frutos dignos de arrepentimiento, ellos piensan que son oídos por el Señor. No te oye el Señor, no te atiende. Tienes que pasar por todos los castigos y reprensiones que el Señor dice que tú tienes que pasar para volver nuevamente a hallar gracia delante de sus ojos. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor, y bendita sea la preciosa palabra de Dios. Y el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor siempre está en la puerta de la iglesia, viendo quién puede ser el que le abra la puerta para que Él pueda entrar. Él está a la puerta de la iglesia viendo si hay alguno adentro que pueda abrirle la puerta para Él entrar. Y yo llamo, dice. Si alguno oye mi voz de allá adentro y abre la puerta, dice, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Aquí el Señor no está diciendo: tú tienes que ser un pastor, un diácono, un anciano. No está diciendo semejante cosa. El Señor dice: si alguno oye mi voz. O sea, cualquier hermano que esté dentro de la congregación. Porque realmente la iglesia del Señor es amada por el Señor. Él envía a su ángel y pone la iglesia en sus manos. Después el ángel se ocupa de poseer a la iglesia de tal manera que ya pasa a ser de dominio del ángel y no de dominio de Dios, porque ha dejado de estar en el calor del Espíritu Santo o en la tibieza que ellos mismos tienen, y han pasado a ser tibios. La frialdad, querido hermano, es no tener el poder del Espíritu Santo para que éste guíe tus obras. Porque yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo sé lo que tú estás haciendo. Estás alejando al pueblo de mi presencia. Ya el pueblo no me tiene a mí en sus corazones, sino que tiene todas las mentiras y los engaños que tú le estás dando, dice el Señor, al siervo.
al ángel de la iglesia le dice: tú has alimentado a mi pueblo con todas las mentiras que Satanás el diablo te engañó y te mintió y te hizo un tibio espiritual. Pero yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Muchas veces los siervos, los pastores, los ancianos, los diáconos piensan que ellos son por encima de la iglesia. Cuán equivocados que están. La iglesia es por sobre los siervos, porque los siervos están para edificar a la iglesia, para que la iglesia alcance una estatura conforme a la presencia del Señor, para que puedan ser aceptados, agradables delante de Dios. Y dice: el Señor está buscando a alguien que le abra la puerta, a alguien que le diga: Señor, yo estoy viendo lo que está aconteciendo aquí con este ángel, con este siervo que tú has puesto. Pero yo, Señor mío, te abro mi corazón para que tú entres en mí y así puedan ser contaminados el resto del pueblo que está aquí, que está alejado de tu presencia. Porque realmente tenemos un siervo que es un tibio espiritual. Le interesa solamente las cosas que provienen de este mundo, las riquezas y todos los placeres que puede encontrar, y no le interesa más nada. Porque dice: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el reino de los cielos dice que es al contrario. Por tribulación, por angustia, por necesidad, por vituperio, por persecución, nosotros entraremos en el reino de los cielos. Eso significa entrar por la puerta estrecha. Eso significa caminar por ese camino estrecho y angosto que nos lleva indefectiblemente a la ciudad santa, al corazón mismo de Dios. Dice el Señor ahí: si alguno abre la puerta y me deja entrar, dice: al que venciere la tibieza espiritual, al que venciere la doctrina que se está predicando en esas iglesias, al que venciere, al que no se plegare, al que no recibiere esa palabra de apostasía, al que no pusiere los ojos en las cosas que perecen, conforme te está predicando ese siervo tibio, entonces el que venciere y yo entrar en él, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. El que venza, querido hermano, ese es el que va a pasar a la presencia del Señor cuando Dios lo quite de este mundo. Cuando Jesús venga en gloria, ese que ha permitido que el Señor entre en su corazón, ese va a ser el vencedor. Dice: yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La cena del Señor son las riquezas que él tiene en gloria. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el que sacia nuestro hambre. Él es la verdadera comida. Él es la verdadera bebida. Su sangre es nuestra verdadera bebida. Y su carne es nuestra verdadera comida. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, dice: yo he vencido la riqueza. Porque Satanás me tentó y me dijo: te voy a dar todos los reinos de este mundo si postrado me adorares. No era que Jesús tenía que postrarse en el suelo para que el diablo le diera todos los reinos de este cielo, toda la riqueza, que él anduviera con todas las mujeres que hay en la tierra, que él pudiera poseer toda la riqueza, que él fuera hecho rey en esta tierra. Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Nada de este mundo yo quiero como para mi reino. Mi reino es espiritual. Yo soy un rey, pero espiritual. No soy un rey que está sentado en las riquezas de este mundo que perecen. Por eso dice el Señor: al que venciere la predicación de los tibios espirituales y me dejare entrar en su corazón, ese va a ser salvo. Vencer significa ser salvo. Vencer es que tengas tu nombre anotado en el libro de la vida. Que Jesucristo sea tu Señor. Que todas las cosas que perecen en este mundo las tengas por añadidura. Que seguramente Jesús te la va a dar para que no pases hambre, frío y desnudez. Pero no te va a dar riqueza para que tú vuelvas a amar a este Señor que es el dinero. Ese dinero que te lo presenta Satanás con todos sus demonios.
Dice, así como yo he vencido. Jesús venció en el desierto a Satanás y después le venció a Satanás en la cruz del Calvario. La carne de Jesucristo venció en la cruz del Calvario. El diablo quería que Jesús fuera un rey en la carne, pero Jesús le dijo, yo no soy rey de este mundo, yo soy un rey espiritual. Mi reino no es comida ni bebida. Mi reino no pertenece a este mundo. Ustedes no pertenecen a este mundo. Los que son verdaderamente mis hijos, donde yo moro en sus corazones, estos pertenecen al reino de los cielos, no al reino de este mundo. Y yo he vencido, dice el Señor, y el que en mí cree vencerá, pero el que en mí cree y yo esté en sus corazones. Yo sea para él el Señor, y ellos sean para mí hijos, y yo los voy a castigar, los voy a reprender, a fin de que vayan siendo edificados por el Espíritu Santo para poder vencer todos los desmanes que traen estos tibios espirituales que no les importa el estado espiritual de la iglesia. Solamente les importa que la iglesia les traiga los diezmos y las ofrendas para ellos enriquecerse. No les importa el Espíritu Santo, no les importa el bautismo espiritual, no les importa los dones espirituales para la iglesia, no les importa nada. Son tibios espirituales. El único interés que tienen es en el dinero. Han caído en la tentación. La misma tentación que sufrió Jesucristo. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús venció a las tentaciones del diablo y venció a la carne en la cruz del Calvario, y por medio de su cuerpo lacerado, de su muerte en la cruz, nosotros tenemos acceso al reino de los cielos y al lugar santísimo, y podemos ir y venir a la presencia del Señor conforme le agrademos al Espíritu Santo, y este nos llevará a la misma presencia del Señor y podremos ver las riquezas que Jesucristo tiene allí donde Él está sentado, porque dice el Señor que Él los va a sentar con Él en los lugares celestiales. Jesús dice, y los llevaré y los sentaré conmigo en los lugares celestiales, para que vean mis riquezas celestiales, para que ustedes puedan ver lo que yo les prometí. Yo les prometí una ciudad santa, una ciudad toda de oro puro refinado en fuego, un lugar donde ustedes van a habitar. Yo les mostré la ciudad santa. Cada uno de ustedes que quiera conocer la ciudad santa, la Jerusalén de arriba, tienen que agradarme y yo se la mostraré, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Concluye el Señor. O sea que cada uno de nosotros, queridos hermanos, no importa si somos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores o maestros, nosotros estamos por debajo de la iglesia. Estamos para edificar el pueblo de Dios. No estamos para servirnos del pueblo del Señor, como lo hacen hoy los tibios espirituales. Se sirven de los hermanos. Y aquí Jesús dice, ustedes tienen que servir a mi iglesia, edificar a mi iglesia para mi venida. Yo quiero un pueblo que esté edificado conforme a la palabra que yo les doy a ustedes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu es el que adoctrina a los siervos del Señor, a aquellos que no están en tibieza espiritual, a aquellos que han pasado de frío a caliente. El Señor dice claramente, yo te haré sentar en mi trono, porque yo me he sentado en el trono de mi Padre, porque yo he vencido a este mundo, vencí las tentaciones de Satanás, vencí con mi carne allí en la cruz de Calvario, y les abrí un lugar para que ustedes entren. El velo del templo se rajó de arriba abajo. El lugar santísimo quedó expuesto para que la iglesia pueda tener acceso al Padre. No hay, queridos hermanos, que hacer ninguna clase de sacrificio para que nosotros podamos estar en la presencia de nuestro Dios. El Espíritu Santo nos conduce
a través del velo rasgado del templo de Jerusalén. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gloria es de nuestro Dios. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Dios te bendiga, hermano, ahora y por todos los